Te sorprendería saber que algunas de las películas de terror más escalofriantes de la historia están basadas en hechos reales. Solemos decir con demasiada frecuencia que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Sin embargo, algunos de los filmes de miedo más escalofriantes de la historia del cine han sido inspirados por eventos sucedidos en el mundo real. Por eso hoy en Top Terror te mostraré el top 7 de películas de terror basadas en hechos reales. Dahmer del 2002, o también conocida como El carnicero de Milwaukee, es una película dirigida por David Jacobson, basada en la vida real de un asesino en serie llamado Jeffrey Dahmer. Fue protagonizada por Jeremy Renner, papel que lo lanzaría al actor a la fama. Dahmer seducía a jóvenes y antes de asesinarlos realizaba experimentos sádicos con ellos. Luego procedía a descuartizarlos e incluso a comer parte de sus cuerpos. Jeffrey Dahmer fue responsable de la muerte y tortura de 17 hombres entre el año de 1978 a 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino por practicar necrofilia y canibalismo. A diferencia de otros psicópatas criminales, este fue un niño amado por sus padres, que aparte del divorcio entre ellos, no sufrió sucesos traumáticos que justificaran sus acciones futuras. Tangerine de 1974. Esta película de terror canadiense-americana de bajo presupuesto fue dirigida por Alan Ormsby y Jeff Gillen. Es una de las adaptaciones cinematográficas menos conocidas del famoso caso del asesino Ed Gein. Contó con la actuación de Robert Blomson, quien encarnó a Ezra Koff, el alter ego de Gein, sorprendiendo al mundo con una interpretación memorable. Al igual que Tangerine, otras películas se basaron en los escabrosos hechos ocurridos en la granja de los Gein. Una de las más conocidas es La Matanza de Texas de 1974. Edward Theodore Gein fue uno de los asesinos seriales que más conmocionó a Estados Unidos a finales de los años 50. Si bien únicamente se le probaron 2 asesinatos, los de Mary Hogan y Bernice Worden, quien fue encontrada colgada de los tobillos, decapitada y abierta por el torso, hallaron en su casa decenas de restos humanos que habían sido robados de sus tumbas. Las pieles y huesos de los cadáveres eran usados para hacer muebles y demás utensilios. También elaboró ropas como un vestuario completo fabricado con piel humana, incluyendo pantalones, un chaleco con pechos y máscaras. Gein quería convertirse él mismo en mujer, en un caso extremo de complejo de Edipo, pues estaba enamorado de su difunta madre, una mujer posesiva y fanática religiosa. Henry, el retrato de un asesino, del año de 1986. Esta película de terror estadounidense, dirigida por John Magwood y nominada para 3 premios en el Independent Spirit Awards, relata la historia de Henry, un hombre que bajo una apariencia normal esconde ser un asesino de mujeres, que junto a su también psicópata compañero Otis son los responsables de cientos de muertes. Esta cinta está basada en Henry Lee Lucas, un asesino en serie posiblemente uno de los más prolíficos en la historia de los Estados Unidos. Fue un sádico y con un historial realmente sangriento, ya que desde su niñez creció en un entorno familiar totalmente desestructurado, lleno de abusos, crueldad y humillaciones. Snowtown del 2011. Esta película, dirigida por Justin Kurzel y escrita por Sean Grant, habla sobre los asesinatos de Snowtown. La trama está basada en los suburbios del norte de Adelaide, capital de Australia Meridional, donde un asesino en serie conoce a Jaime, un adolescente de 16 años, y lo convierte en su cómplice. Los hechos en los que está basada son los brutales crímenes perpetrados por uno de los asesinos en serie más crueles de los últimos tiempos, el australiano John Bunting, que quizás no nos suene,
ya que no tiene la repercusión que han logrado adquirir otros asesinos como Charles Manson, Ed Gein, Ted Bundy o John Wayne Gacy, de los cuales se han realizado múltiples películas. Entre agosto de 1992 y mayo de 1999, Bunting y su séquito cometieron 12 asesinatos que recibieron el sobrenombre de los crímenes de Snowtown. Sus víctimas eran supuestos pedófilos, homosexuales y personas con deficiencias psíquicas, y antes de morir recibían todo tipo de torturas y eran obligados a dejar mensajes de voz a sus familiares diciéndoles que se iban lejos. Las colinas tienen ojos, del año de 1977, se trata sobre una familia que durante un viaje por carretera queda varada en el desierto de Nevada, donde son perseguidos por un clan de caníbales deformes que habitan en las colinas cercanas. La película fue estrenada en los cines en julio de 1977 y se ha convertido en un clásico de culto. El guión está inspirado en la leyenda escocesa de los siglos XV y XVI sobre Alexander Sauny Bean, líder de un clan de 48 personas que vivieron durante 25 años en una caverna. Ellos asaltaban, asesinaban y comían los cuerpos de sus víctimas. La leyenda cuenta que Alexander y su esposa decidieron vivir en una cueva desolada, donde se acostumbraron a asaltar y asesinar a viajeros para quedarse con sus pertenencias. En pocos años tuvieron varios hijos y el incesto se impuso como norma familiar. El número de miembros no paraba de aumentar, por lo que comenzaron a cazar humanos y comerse los cadáveres para sobrevivir. Supuestamente asesinaron alrededor de 1.200 víctimas hasta que fueron descubiertos y asesinados en un multitudinario acto público. Algunos historiadores indican que los Bean nunca existieron. El exorcista de 1973 es una película de terror norteamericana dirigida por William Friedkin con un guión escrito por William Peter Blatty, basado en la novela homónima del propio Blatty, publicada en 1971. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Blatty, el autor de la novela, explicó que se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando era un estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, del cual se informó en el periódico The Washington Post. En el caso real se trataba de un niño de 14 años, bajo el seudónimo de Roland Doe, que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos. Terror en Amityville del 2005 es un remake de la película del mismo nombre que se realizó en 1979, basada en la novela Horror en Amityville de Jane Anson y en los hechos ocurridos en Amityville. El 13 de noviembre de 1974, la policía recibió una terrorífica llamada para que acudieran en cuanto antes al número 102 de la avenida Ocean en Amityville, Long Island. Al llegar a la casa descubren una espeluznante masacre que conmocionó a todo el pueblo. Ronald DeFeo Jr. confesó haber matado con una escopeta a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Al parecer, unas voces eran las que le impulsaron a cometer el asesinato. Unos años más tarde, el matrimonio formado por George y Katie Lust se muda a esa misma casa con sus hijos con el fin de tener el hogar que siempre habían soñado. Pero pronto comienzan a ocurrir cosas raras. Su hija Chelsea se inventa una amiga imaginaria. Jody y George comienzan a escuchar en su cabeza unas malignas voces. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de dejar tu like y comentando, y me ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo con tus amigos para que así YouTube me recomiende a más personas y crezca esta comunidad de terror y misterio. Y por último, aquí te dejo esta lista de reproducción que sé que te va a encantar.